Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. La obediencia a Dios es un testimonio del conocimiento del Dios que nos ha amado. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio compartir la palabra del Señor en este día algo atípico, porque había salido un anuncio de que la energía eléctrica acá en Mazatenango iba a estar suspendida desde las 8 de la mañana. Parece que lo cancelaron, pero de todas maneras nosotros estamos saliendo en vivo a esta hora para bendecir su vida y declarando que Dios siempre tiene su palabra a tiempo y afuera de tiempo para exhortarnos y afirmar nuestro corazón en las verdades que Él quiere que vivamos día a día. Amén. Vamos a orar para que la palabra bendita de nuestro Dios nos fortalezca. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque hemos podido alabarte y bendecirte y necesitados del pan de vida, ese pan del cielo que viene a nuestras vidas, para que seamos nutridos espiritualmente y nuestro hombre espiritual vaya creciendo día a día y que cada momento podamos dar testimonio de que nuestra vida es totalmente diferente. En el nombre de Cristo te pido, mi Dios, que nos proveas fe para recibir la palabra y ponerla por obra. Muchas gracias te damos, oh Dios del cielo, por darnos la oportunidad de estar predicando tu glorioso evangelio. Amén y amén. Mis amados, hoy quiero hablarles algo que ha sido muy frecuente que lo mencionemos en las prédicas. Vamos a hablar sobre la obediencia es producto del hombre espiritual. Realmente usted y yo fuimos predestinados para parecernos al Hijo, o sea, Cristo, pero no de una imagen corporal, sino de la imagen moral de Él, y la imagen moral de Él es la imagen moral del Padre. Porque Jesús dijo, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, pero no refiriéndose corporalmente, sino a la dimensión de poder conocerlo como los valores, y podemos llamarle así, los frutos que emanaban de la persona de Jesús. Y entonces es bien importante que nosotros hoy podamos ver que el tema que hemos titulado La obediencia es producto del hombre espiritual. Cada momento que el hombre espiritual va creciendo en nosotros, el testimonio, el reflejo de ese crecimiento espiritual es la obediencia a Dios. Amén. No podemos descartar absolutamente nada de ese vínculo. El hombre espiritual al crecer, no estoy hablando de un conocimiento bíblico, porque muchos pueden tener un conocimiento bíblico, pero no realmente ser espirituales, porque la Biblia nos da fiel testimonio de que habían hombres que conocían mucho la letra, pero no tenían el discernimiento espiritual, como sucedió con los maestros, los doctores de la ley que les preguntaron dónde tenía que nacer el Cristo. Cuando llegaron los hombres sabios, ellos inmediatamente dijeron en la pequeña Belén de Éfrata. Así dijo el profeta, pero ellos no fueron a buscar al Cristo. Aquellos hombres que venían por revelación de la estrella de Jacob buscaban al Mesías y lo hallaron y le alabaron y le adoraron. Amén. Aquí es una enseñanza bien profunda. Entonces, el hombre espiritual va creciendo a través de que la palabra está transformando y también la disponibilidad que tiene el hombre de poder dejar su naturaleza vieja. Entonces, hermanos, quiero enfocar hoy entonces la obediencia en esa dimensión del reino. La obediencia en la dimensión del reino es producto de la formación del hombre espiritual. De eso quiero hablar de una manera sencilla para poder explicar de que el reflejo de una obediencia conforme al reino, conforme a la voluntad de Dios, es testimonio del hombre espiritual. Efesios capítulo 4, verso 22 en la versión Reina Valera del 60 dice:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, esta porción de la palabra nos va a enseñar que la responsabilidad de todos nosotros, los nacidos de nuevo, es reconocer que todavía hay una naturaleza vieja y es imprescindible que nosotros pongamos nuestro libre albedrío para despojarnos de ese hombre viejo. Ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra pasada manera de vivir. Y es que es bien importante, todos nosotros hemos nacido de nuevo, pero todavía hay naturaleza viciada. Y esa es responsabilidad de nosotros a través de la comunión de la palabra, con la comunión del Espíritu Santo, darnos cuenta que es lo que tenemos que despojarnos. Esas actitudes que vienen de una naturaleza caída se reconocen cuando tenemos como espejo la palabra. Cuando tenemos la comunión con la palabra, nos damos cuenta que las cosas que puede hacer una persona no es conforme a la palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo le dice a usted, le dice a la iglesia que ya no debe ninguno conducirse como lo hacía antes. Oiga, y esto es bien importante. Entonces, para poder tener la obediencia conforme al reino, tiene que ser la obediencia producto de la formación nueva en el Espíritu. Por eso, yo quiero compartirles a ustedes que esa libertad de su libre albedrío para despojarse del viejo hombre es importantísimo. Si hay alguien que me está escuchando, aquella persona que todavía tiene celos, tiene contienda, tiene insujeción, quiere hacer las cosas a su manera, quiere que su inteligencia prevalezca sobre sus decisiones y no la voluntad de Dios, hermanos, este es el tiempo de reaccionar. Hay personas que todavía son contenciosas, la ira predomina en sus vidas y eso no quiere Dios. Podemos tener ciertos momentos, como por ejemplo, yo le digo en lo personal, a veces uno se enoja, pero ya el enojo no tiene que ser parte de la vida de uno, menos la ira. Podemos caer en la trampa en un momento, en una reacción, o los celos, aquellos celos infundados, aquella contienda, aquel miedo, aquel terror. Todos hemos tenido salpicaduras de esto, pero es importante que nos despojemos. Puede levantar su mano y decir conmigo, es importante que reconozca el vicio que estaba contaminando mi carne. Amén. Esos deseos engañosos, yo tengo que despojarme de ellos. Amén. Tenemos que despojarnos de esa naturaleza vieja. Es responsabilidad suya. Entonces, la palabra despojar, en el vocablo griego, que no se lo voy a mencionar, pero sí le voy a poner lo que infiere, significa poner lejos, separar, alejar, desechar. Quiere decir que usted es responsable de poner lejos toda esa naturaleza vieja, separarla, alejarla, desecharla. Tiene que estar convencido que es responsabilidad suya. El Señor solamente le muestra. Es por ejemplo, usted le dice a un hijo, usted le está enseñando a su hijo cómo tener su aseo personal, cómo cepillarse los dientes, cómo bañarse, que hay un jabón, que hay una esponja, como nosotros que decimos aquel paste, ¿verdad? Hoy es esponja, ¿verdad? Aquellos pastes largos que se arreglaban así en forma artesanal con dos agarradores y usted se agarraba, mientras más grande era el paste, más limpio quedaba uno, ¿verdad? Se agarraba uno acá. Los padres instruían, pero quien se limpiaba era uno, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que cuando éramos pequeños, mi mamá nos decía, venga, y nos revisaba las orejas. Y cuando no nos habíamos hecho bien el aseo, nos daba nuestro toque en la cabeza y vaya a desaguarse.
Entonces nos enseñaron a asearnos, nos enseñaron a cepillarnos los dientes, ¿verdad? Algunos tienen algunas costumbres con su cepillado de dientes, pero a nosotros nos enseñaron a levantarnos, a cepillarse los dientes, después de cada comida, después de todo, de todo. A pesar de todas esas situaciones, muchos no aprendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La palabra nos está diciendo que hay que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que reconocer la influencia del hombre viejo y ponerlo lejos, separarlo, alejarlo, desecharlo. Es responsabilidad suya. Amén. Dios le dice cómo lo tiene que hacer. Y Dios le está diciendo hoy el testimonio del Espíritu que usted tiene que despojarse, porque si usted quiere tener una obediencia para Dios, tiene que despojarse, porque si no nos despojamos, la naturaleza vieja se va a interponer. Hay una lucha continua. Y cuando la Biblia dice que ese hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos de este tiempo, la palabra viciado infiere estar extraviado, arruinado, destruido, corrompido, depravado en el sentido moral. Mire qué tremendo. El hombre viciado está extraviado, está sin rumbo. El hombre viciado está arruinado, hay una ruina moral, hay una ruina espiritual, hay una destrucción espiritual. Hay una corrupción, hay una depravación. Todo esto es en el sentido espiritual. Y lo que Dios quiere decir, bueno, si tú pones tu libre albedrío para separar, para poner de lejos, para alejar, desechar toda esa naturaleza vieja, entonces yo te doy todo lo que vas a necesitar para que tu vida espiritual vaya siendo reconstruida, vaya siendo levantada. Moralmente vas a ser otro hombre. Y eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, que seamos otras criaturas, otra creación, que se cumpla lo que escrito está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Todo el mundo se sabe lo que dice 2 Corintios 5:17, pero muy pocos le digo, estamos poniéndolo por obra. Hermanos, tenemos que reconocer el vicio de ese hombre viejo que influye en una obediencia que agrada a Dios, porque al final Dios nos habla de una manera especial para que aprendamos a obedecer. Hermanos amados, hay un texto que me impacta en mi corazón cuando el Señor se refiere a poder cumplir la voluntad de Dios, porque le preguntan a Jesús cuando los manda a buscar alimento y él tiene sed. Mire, aquí hay una experiencia natural. Está cansado, tiene sed, tiene hambre, pero sobre todas esas necesidades le anuncia el evangelio a la samaritana. Habla de una manera exquisitamente sabia a la samaritana, le habla de que el Cristo ha llegado, que Él es el Cristo. Y usted conoce la historia. Y entonces cuando regresan los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a comer? Y dice que no. ¿Y quién me habrá dado de comer? Y él dice, mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió. Su obediencia era perfecta. Su obediencia fue perfeccionada en este tiempo como verdadero hombre. Pero acuérdense que él sigue siendo verdadero Dios, pero solamente se despojó, pero volvió a recuperar su excelencia de Dios a través de la obediencia. Y eso quiero decirle, oiga, me salió bien esto. Jesús recobró su excelencia de Dios a través de la obediencia. Usted y yo vamos a tomar la excelencia de la naturaleza divina por la obediencia a la palabra. Amén, amén. Entonces, dele gloria a Dios, queridos hermanos. Entonces es necesario que uno utilice bien su libre albedrío para poder despojarnos, para que nuestra obediencia cada día vaya siendo perfeccionada, para poder encontrar la excelencia de la relación con el Señor. Amén. Es una responsabilidad suya y mía.
usted y yo tenemos que entregar cuentas y nuestra obediencia va a ser signo principal. Mis queridos hermanos, definitivamente cuesta obedecer. Y cuesta obedecer cuando tenemos que, esto implica esfuerzo, implica fe, implica pasión. Y esa pasión solamente tiene que venir a través de la comunión que tenemos con corazón agradecido delante del Señor. Pero para reafirmar cómo la Biblia o cómo el espíritu de la palabra nos exhorta a que nosotros tenemos que hacer la parte importante de dejar lo pasado. Porque el Señor le habla aquí a la iglesia. Colosenses capítulo 3, verso número 5, la palabra, y aquí le aparece en rojo para que a usted le quede claro, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, o sea, lo carnal, lo de este mundo, lo que estábamos contaminados. Y mire, aquí hay un montón de detalles, pero aquí hay, no. Aquí no está todo, pero de alguna manera implica todo lo que ha influido en la vida de todos nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces la idolatría, por eso la Biblia nos enseña que como pecado de adivinación, idolatría es la desobediencia. Amén. Entonces es bien importante que usted se fije en lo que nos dice la palabra para que no caigamos en errores tremendos. Entonces el propósito entonces de despojarnos de la naturaleza vieja, de hacer morir lo terrenal, va a ser, amados hermanos, con nuestro libre albedrío, en comunión con la palabra, en comunión con el Espíritu Santo. Como yo siempre digo, yo expongo la palabra, pero el que toma la decisión es usted. Todos los días le llega una porción de la palabra. Usted decide si la mira. Usted decide si la pone por obra de lo que está escuchando. Yo me baso en la palabra. Yo no me predico a mí mismo, predico la verdad de la palabra. Dios quiere que podamos entender y comprender que los propósitos de Él se tienen que cumplir en la vida de los que obedecen su palabra. Usted tendrá que obedecer la palabra de Dios, sí o sí, ¿verdad? Pero no porque yo se lo diga, sino porque usted ha decidido que eso le conviene, que eso lo tiene que poner por obra, que usted tiene que despojarse del viejo hombre, tiene que hacer morir lo terrenal, tiene que alejarlo, tiene que rechazarlo, tiene que destruirlo, porque eso arruina, destruye, corrompe en el sentido moral su vida. Y usted tiene revelación de que tiene que ser formado el hombre espiritual, que será el que le dará la capacidad de obedecer dentro del reino, para que dentro del reino reciba la recompensa. Amén. No sé si le da gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso tiene mucho sentido, hermanos, que podamos estar hablando constantemente para que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro espíritu. La Biblia me impresiona, hermanos, en la sabiduría, porque dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra mente, no a en nuestras emociones, no a nuestra carne, a nuestro espíritu. Y entonces, porque el Señor advierte claramente que ninguno de nosotros, oiga, ningún cristiano, ningún nacido de nuevo, ninguno debe de estar viviendo conforme a la vanidad de su mente. Así dice la palabra en Efesios, que ya no seamos como los incrédulos que viven en la vanidad de su mente. La mente de nosotros tiene que ser transformados. ¿O acaso no está escrito que tenemos la mente de Cristo? Amén. Tenemos que cambiar, porque hermanos, el cristiano que diga yo nací de nuevo, pero sigue empecinado en su manera de pensar, de hacer las cosas, no se da cuenta que a veces actúa con la naturaleza vieja, con la naturaleza caída, y entonces está como los incrédulos, irremediablemente confundido, llegando a tener su entendimiento entenebrecido,
sin darse cuenta está ajeno a la vida de Dios. Puede ir a los cultos, puede alabar al Señor, pero su acercamiento hacia Dios es de labios. Su corazón está lejos porque su pensamiento está enclaustrado en las cosas terrenales y no tiene tiempo para pensar en lo espiritual, y entonces está confundido, está su entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, insensible, porque hay ignorancia, porque sin darse cuenta también hay dureza de corazón. Esto es terriblemente. Por eso yo predico la palabra, hermanos amados, porque Dios está hablando a su corazón. Dios quiere que usted pueda darse cuenta que nosotros aquí en esta iglesia no lo queremos entretener, no le queremos poner un maquillaje de espiritual, sino verdaderamente el propósito de Dios para la vida suya fue rescatarlo, traerlo de las tinieblas a su luz admirable, para que en el reino usted aprenda a obedecerle, porque el hombre espiritual tiene que ser formado, porque el hombre espiritual es conforme a la imagen de su Señor Jesucristo. Amén, amén, porque usted está predestinado para ello. Romanos 8:29 dice claramente que usted fue predestinado para parecerse al Hijo. Por eso este es un reto para la vida suya, y por eso Pablo le habla a la iglesia con una exhortación, porque todo lo que escribió Pablo fue porque a él se le reveló el Hijo. Y lo que yo quiero hoy decirle es que a mí se me ha revelado del Hijo, y la pasión que tengo para hablar del Evangelio no es conforme a las corrientes de este mundo, no es con filosofía, no es para hacerlo sentir bien terrenalmente, no hablarle de cosas materiales, sino aprender a ser formados espiritualmente para tener identidad del celestial. Amén. Porque usted tiene que ser formado espiritualmente. Amén. Entonces, hay una cita que también es impresionante. El Señor, por medio de Pablo, le habla a la iglesia de Galacia. En la epístola a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, la Biblia nos enseña algo tremendo. Y aquí Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es bien importante. Mire, aquí veo yo la ternura de un recio apóstol, de un apóstol bien tajante, bien directo. Pero aquí tiene una ternura, dice: hijitos míos. Aquí se ve la ternura de un apóstol con revelación, que le dice: vuelvo a sufrir por ustedes, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto, porque pareciera que no les he hablado, pareciera que no les he enseñado la sana doctrina. Y por eso esto me da a mí un aliento de vida, mis amados hermanos, porque a veces me topo con situaciones de digo: Señor, pues si hemos enseñado la palabra, pero recuerda que mi siervo Pablo, habiendo enseñado esa doctrina que yo le revelé, ellos no querían seguir la doctrina mía, sino querían seguir las corrientes del mundo en que vivía. Ánimo, me dice el Señor. Amén. Y hoy con ánimo le digo, hermanos, el propósito del apóstol Pablo era que Cristo fuera formado en cada discípulo. Y el deseo de Pablo es el deseo de Dios. Y el deseo de Pablo es mi deseo, porque es deseo de Dios. Y hermanos amados, Cristo tiene que ser formado en cada uno de ustedes. Por eso es necesario despojarnos del viejo hombre. Es necesario alejar, es necesario destruir las manifestaciones del hombre viejo. Es necesario hacer morir lo terrenal. Es necesario para que nuestra obediencia cada día sea conforme al reino. Usted está aprendiendo a obedecerle al rey. Porque muchas veces, y eso se oye en las iglesias, ya vos, el pastor ya te convenció, ya el pastor, ya solo al pastor le haces caso. No, hermano, usted no le hace. Pero también tiene que ser muy bien. Si el pastor está bajo la dirección del Espíritu, estoy hablando en forma general, y es por el Espíritu todo lo que se está mandando, amados hermanos, está desobedeciendo a Dios. Pero si pueden haber como pastores equivocados que mandan y subyugan a veces a los rebaños, yo no quiero ser ese tipo de pastor.
Yo quiero que usted pueda comprender mis palabras. No estoy hablando de los pastores, yo solo hablo en forma general, pero la Biblia me enseña a mí que hay pastores que más se preocupan de las cosas materiales que de sus almas. Y yo me preocupo con esta cita de sentirme demandado. ¿Estará siendo Cristo formado en ustedes? Vuelvo a sentir dolores de parto. A mí cuando me preguntan, ¿cómo está, pastor? A veces yo soy sincero, le digo, mire hermano, aquí con una gran tristeza. Y ayer escribía, sentía una tristeza. Y por eso escribí, el mundo volvió a la normalidad y la maldad y el pecado sigue creciendo. Y la iglesia, hermano, como que no se hubiera sido enseñada. Y ahorita sí le hablo a los genezarenos. Pareciera que no han recibido la instrucción de la palabra. Amén. Y entonces no hay nada novedoso. Por eso a veces me preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, con la mente natural vamos a buscar explicaciones, pero la mente espiritual no. Si al mismísimo apóstol Pablo no le hacían caso porque pensaban que él era el exigente, no, la exigencia venía del cielo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso el nombre del tema se llama La obediencia es producto del hombre espiritual, del hombre que va creciendo a la imagen de Cristo hasta que Cristo sea formado, porque el hombre espiritual va a ser a la imagen de Cristo y entonces Cristo está siendo formado. Amén. Espero en Dios que me esté entendiendo, que me esté dando a entender. Amén. Efesios 4, verso 20. Por eso, de lo que le parafraseé hace un momentito antes de mencionar de Galatas, está en Efesios 4, 18, 19. Y en el verso 20, en Efesios 4, 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, está diciendo, Cristo no es así. Cristo no anduvo en la vanidad de su mente, no vivió alejado de la vida que Dios quería para él, sino que él como verdadero hombre dio ejemplo. Y ese ejemplo hoy nos queda a nosotros para que usted pueda aprender así de Cristo. Amén. Dios quiere que usted pueda aplicarse a Cristo para que la formación de su hombre espiritual se acelere. El tiempo es corto. El Señor viene por una iglesia que se ha dejado formar. Una iglesia que va a tener esa semejanza. Por eso la palabra dice, ahora hijitos, ustedes son hijos de Dios, pero todavía no se ha de manifestar lo que han de ser. Pero cuando Él venga, serán semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza, dice la palabra, purifíquese a sí mismo. Si usted se da cuenta, no podemos salirnos de esos textos, los recordaremos una y otra vez porque son importantes. El propósito de la salvación es que Cristo sea formado en nosotros, no tener una vida religiosa, una vida de ir al templo solamente a cumplir 1 hora, 2 horas de culto, sino que es una formación de Cristo en nuestras vidas. Amén. Nuestra obediencia es importantísima que se revele en nuestro corazón para cumplir lo que Dios quiere. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y aquí vamos a ver que usted tiene que aprender de Cristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado en obediencia, porque aquí se lo agrego yo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. La salvación es para todos los que le obedecen. Ahí está la clave, hermanos amados. El que no obedece en el reino, hermano, no recibirá la tangible salvación que está reservada en el tiempo postrero, cuando venga Cristo por su iglesia. Esa salvación postrera que tenemos que verla más cercana que del día que creímos. Hermanos, la palabra viene de una manera contundente, pero ¿por qué muchos se acomodan? Porque muchos están, hermanos, como sintiéndose obligados para venir a la iglesia, para estar en la comunión de la palabra. No, hermanos, tiene que haber una disponibilidad de obedecerle al Señor, porque Él fue autor
de la eterna salvación porque fue perfeccionado en obediencia. Y entonces dice la palabra que esa salvación la tienen los que le obedecen. Por eso solamente levantar la mano y decir que Cristo es mi Señor y Salvador y ya no hacer nada más, perdone, no es así. Tiene que ser formado Cristo en usted, tiene que aprender obediencia. Por favor, que quede claro, mis amados hermanos, esa es mi demanda, decirle, tiene que quedar claro que usted está llamado a despojarse del viejo hombre, a hacer morir lo terrenal, rechazar la naturaleza vieja y pecaminosa, destruirla. Usted tiene que tomar la decisión para que usted aprenda a obedecer en el reino, porque obedeciendo Cristo será formado y usted será perfeccionado en obediencia como Él fue perfeccionado. Él fue el autor de la eterna salvación. Usted va a ser el anunciador de una salvación que tiene, que reconoce y que está apasionado para mantenerla con temor reverente, que cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga el sufrimiento, usted dirá: Señor, en medio de todo esto, yo quiero seguir obedeciendo, quiero ser apasionado, quiero llegar hasta las últimas instancias, ciertamente dejándolo todo atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Esto es para valientes, esto es para esforzados. Mis queridos hermanos, este es el evangelio. Tenemos que tener esa disponibilidad en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Por eso Cristo tiene empatía por nosotros. Amén. Porque Cristo dice que se compadece de nosotros. Por eso tenemos que recurrir al Señor. Y yo le digo: Señor, yo necesito creer cada día más. Señor, en medio de todo tú me vas a sostener, Señor, para predicar la palabra. Y eso tiene que tener usted pasión, obediencia. Créame, créame, créame. Todos hemos tenido momentos de debilidad, momentos de flaqueza. Todos hemos tenido salpicaduras de la naturaleza vieja. Todos hemos cometido errores, pero tenemos un Dios fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pues eso es el tiempo de reaccionar. Por favor, rechace la naturaleza vieja, destrúyala, aléjese, haga morir lo terrenal. Reconozca por la palabra, porque la palabra es el espejo, y déjese perfeccionar en obediencia. Su servidor, cuando le da un consejo, no le voy a hablar de mi palabra, le voy a hablar de la palabra del que me está restaurando, del que me está ayudando, del que me está formando. Voy a hablarle de mi naturaleza espiritual, y la palabra convence, mis amados hermanos. Solamente el que quiera ser empecinadamente necio e insensato, oirá la palabra y la desechará. Pero usted no es de ellos. Usted es de los que hoy se dejará perfeccionar por la palabra. Por eso, mis amados hermanos, con todo mi corazón, usted está llamado a ser perfeccionado en obediencia. Usted está llamado a ser merecedor de esa salvación. Amén. Que Dios nos ayude. El Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, la demanda de tu palabra es que nosotros aprendamos a obedecer en la dimensión del reino. Y para ello tenemos que hacer morir lo terrenal, desechar la naturaleza vieja, pecaminosa, que ha destruido, que ha extraviado. Esa naturaleza la que tenemos que alejar, la tenemos que rechazar, la tenemos que destruir. Tenemos que tomar decisiones determinantes para no dejarnos influir y tener la libertad en nuestro corazón, que estamos aprendiendo de Cristo, estamos aprendiendo que Él fue perfeccionado en obediencia, por lo cual nosotros, si queremos que Cristo sea formado en nosotros, que estamos con la perseverancia de ser transformados a la imagen de Él, tenemos que ser perfeccionados en obediencia, rechazando todo lo terrenal, rechazando todo lo carnal, Señor, declarando que nuestra obediencia tiene que ser perfecta, Señor, porque estamos llamados a obedecer en las instancias de hijos. Muchas gracias por la palabra. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que les aumente la fe, que les renueve sus fuerzas, que puedan reconocer, bendito
bendito Dios, el privilegio de ser hijos, de poder obedecerte. Te pido, mi Dios, que esta palabra no caiga a tierra, sino caiga en el corazón, que haya hombres y mujeres, Señor, que puedan tener la actitud de discípulos, de buscar la comunión con tu palabra, que nadie sea oidor olvidadizo de la palabra, sino hacedores de la palabra. Oh Dios del cielo, te pido con todo mi corazón, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo, que parta el alma, el espíritu. Señor amado, yo te pido, mi Dios, con toda súplica por la vida de mis hermanos, para que aprendamos a obedecer y estemos firmes. Señor, oro por mi familia, oro por mis rebaños, Señor, para que todos aprendamos a creer en tu palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo, que esta palabra quede anidada en el corazón de mis hermanos, que estemos afirmados en tus verdades para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, bendito Dios, por la palabra que tú envías, Señor, y parte de nuestra obediencia, Señor. Muchos, decía ayer una hermana cuando oraba, en el mundo no influyen para poder decir por qué da sus diezmos, pero el que da sus diezmos es porque ha conocido a Dios y sabe y confía en Él, porque ciertamente hombres terrenales recibimos los diezmos y las ofrendas, pero ciertamente a Dios se las rendimos. Señor, te doy gracias por la verdad de tu palabra, y Señor, bendigo en el nombre bendito de Cristo los diezmos, las ofrendas, y declaro, Señor, tu bendición, que son consagrados, santificados para la obra tuya. Muchas gracias, bendito Dios, por lo que tú envías en tiempo oportuno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, por los hermanos que creyendo, porque la naturaleza vieja no puede dar, la naturaleza nueva aprende a honrarte con sus bienes. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ha sido una bendición compartir este mensaje de la palabra, declarando el respaldo de Dios en todo tiempo en su vida, y que usted sea perfeccionado en obediencia. Le damos gracias al Señor porque hemos predicado el mensaje número 258. 258 días predicando continuamente, y ahora se ha multiplicado porque aparte de este mensaje, pues predicamos ayer también en el culto de damas, que les invitamos, les exhortamos, haga el esfuerzo para poder buscar el pan de vida. Amén. Que Dios les bendiga, y también comparta la página de Libertador, suscríbase a la página de Libertador y pueda usted ser edificado, y también tenga la oportunidad de compartir el pan de vida con otros. Amén. También dele clic a la campanita del canal de Libertador para que le lleguen las notificaciones, y también puede el compartir el link en su muro de Facebook. Hagamos un trabajo de bendición a través de compartir la palabra. Dios les bendiga ricamente. La familia pastoral les invita a seguir de cerca nuestro trabajo en el Señor. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.